Dios les bendiga, amados hermanos. Es un honor estar de nuevo aquí delante de la presencia del Señor y también pues con todos ustedes que están atentos esperando esta hora para la transmisión de estos temas bíblicos. Dios bendiga a nuestros hermanos en Maranata. Dios bendiga a todos los que tienen en su corazón buscar la presencia de Dios. Y estamos aquí contentos porque pues vamos a entrar a otro tema bíblico. Amén. Gracias a Dios por todo. Tenemos un bonito día y esperamos que también todos ustedes estén pasando un buen tiempo allá en casita, que no hayan dejado de orar y que estén atentos a la voz de Dios, atentos a poner por obra lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Y pues ahora vamos a estar también atentos a este tema bíblico que quiero compartir con ustedes. El tema es el reino de los cielos. Y vaya que es un tema muy importante, también muy profundo y que contiene mucha información. Así que voy a tratar de, pues de alguna manera, resumirlo y llevarlo en la forma que sea, pues lo más entendible posible. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo declaramos así, que sea llevado por su palabra. Y para eso vamos a pedir que sea nuestro Dios quien me guía a través de este tema, para que sea Él quien nos enseña, sea Él quien nos muestra las cosas, nos revela sus misterios y que aprendamos algo muy importante en esta hora. Vamos a orar. Yo les invito a que oremos juntos, allá ustedes donde están. Inclinemos juntos nuestras cabezas y oremos a nuestro Padre Celestial. Recuerde, en el nombre de Jesús vamos a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Abba, Padre, gracias, Señor, Papito, por permitirnos estar aquí en tu presencia y preparándonos para un tema más de tu palabra, en la cual seremos enseñados, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien me guía y nos guía a tu verdad, a tu palabra, y que esa palabra sea puesta en nuestros corazones para que podamos servirte de una mejor manera, podamos estar preparados para todas las cosas que vienen y que nuestra salvación esté segura siempre al obedecer bien tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Decimos amén. Bien, amados hermanos, es un tema bien importante que encontramos en la Biblia, que está también bien conectado con lo que hemos estado viendo en los temas pasados. Está conectado con la fe, está conectado con las obras que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, las palabras que Él declaró, el propósito de Dios en la Biblia. Desde el principio hasta el final encontramos esta relación que tiene que ver el reino de los cielos con todo lo demás. Es decir, todo es un solo tema que nos va dando información en diferentes áreas de las cosas del reino de los cielos, de las cosas misteriosas del mundo espiritual, y es allá donde queremos llegar a traer. Así que vamos a leer la escritura para que de ahí vaya saliendo todo lo que vamos a aprender. Amén. Está las escrituras en Mateo capítulo 3 y vamos a leer ahí esos primeros 2 versículos. Amén. Vamos a leerlo. Si tiene su Biblia por ahí en casita, por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 3 y vamos a leer. Amén. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos en las escrituras cada palabra y de lo que se nos está hablando con cuidado. Examinémoslo para que podamos de ahí sacar esa verdad que se nos transmite, para que seamos edificados, enseñados en la verdad de nuestro Señor. Así vemos pues que en aquellos días se está hablando de los tiempos de Juan el Bautista, de los tiempos de que nuestro Señor Jesucristo entró en el ministerio. Es decir, estamos hablando de hace alrededor de 2000 años. Dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Todo eso tiene que ver con la predicación de la palabra
La palabra de nuestro Dios, la cual desde los principios, ¿verdad? Se ha estado predicando a todas las generaciones que han venido en el mundo, y el Señor no ha dejado de predicar su palabra para que la gente se acerque a Dios y alcance salvación, alcance las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y el resultado final o total es que seamos salvos, tengamos vida eterna. Así que estaba predicando Juan el Bautista en el desierto de Judea y diciendo, estas son las palabras que él decía, predicaba y decía esto: arrepentíos, es decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, está diciéndoles que dejen de pecar, dejen de estar lejos de Dios, que se arrepientan, es decir, cambien de rumbo, dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey. Eso lo estaba buscando ahí en los diccionarios, ¿verdad? Y usted encuentra eso. Un reino es un territorio en el que el jefe de gobierno, o sea, que gobierna, el que manda, el que regula todas las cosas, es un rey. Y sus habitantes están sujetos a él. Ese es un reino. Podemos conocerlo por lo que sucede aquí en la tierra, ¿verdad? En el mundo que conocemos, en algunos lugares hemos oído de reyes, donde sí, el rey era la autoridad máxima y él podía mandar que se hiciera cualquier cosa que él quería, y eso se tenía que hacer, y el que se oponía, pues le daban muerte, inclusive llegaba a ejecutarlos si se oponían a las cosas del rey, o a la autoridad o los preceptos del rey. Así que ese es un reino. El rey es la autoridad máxima y él regula todo lo que pasa, gobierna todo lo que sucede en su reinado. En la Biblia, porque estamos hablando de Juan el Bautista, que está advirtiéndole a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como una advertencia muy clara. El reino de los cielos. Entonces quiere decir que el reino de los cielos se refiere al gobierno. Voy a leerlo, algo que anoté. Dice, en la Biblia se refiere al reinado o soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas. Y en Mateo 3, 1 y 2 leemos pues que en aquellos días, hace cerca de 2000 años, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciéndoles a aquellas personas que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos claramente pues que en esa advertencia que se les da, lleva una oportunidad de parte de Dios para que lo hagan, porque una vez que se acerque, algo va a pasar una vez que llega el reino de los cielos. Ahí está diciendo, porque se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, pero ya cuando llegue el reino de los cielos, algo va a ocurrir. Y ahí es donde empezamos a entender todo esto tan interesante. Es decir, hay una oportunidad abierta de arrepentirse, de hacer cambios en lo que completamente llegue el reino de los cielos. Y eso se vuelve interesante cuando empezamos a examinar las escrituras. Así que, primero, esta es una voz de advertencia, ¿verdad? Ahí lo vemos claro. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, una advertencia para todo ser humano, para darle la oportunidad de decidir qué ha de hacer en su vida. Sí, en realidad ese es el tiempo que se ha estado, o que ellos estaban predicando y anunciando. Por eso dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea a todas las gentes de aquellos tiempos, y era una advertencia para darles la oportunidad. Y muchos, dice, si leemos las escrituras, encontramos que mucha gente estuvo viniendo precisamente para aprovechar esa oportunidad. Dice el versículo 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vea bien, el arrepentirse tiene que ver con hacer cambios en nuestra vida y
dejar de pecar. Aléjate de todo lo que Dios en su palabra nos escribe o nos deja claro qué es lo que es pecado, qué es lo que nos aparta de Dios, qué es lo que nos hace inmundos o qué es lo que nos hace ser dignos de ser castigados. Y ese es el pecado, porque el pecado trae muerte. Y entonces, cuando nosotros vemos aquello que hacemos mal, hay que corregirlo para que cuando venga el reino de Dios no seamos castigados. Así que dice la Escritura, muchos eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí está otra verdad que resalta bien claro, hermanos. Cuando venga el reino de Dios, que ya llegue, la ira de Dios se va. Eso es lo que nos advierten las Escrituras en muchas partes, que dice que la ira de Dios será derramada sobre todo aquel que desobedeció, sobre todo aquel que no quiso escuchar estas predicaciones, estas advertencias, esta oportunidad. En el amor de Dios nos da la oportunidad de que cambiemos, de que nos arrepintamos. Eso es lo que quiere decir el arrepentirse, cambiar de lo malo a lo bueno. Y Juan le decía a aquellos fariseos y saduceos, los cuales eran ciertas sectas religiosas importantes de aquellos tiempos, como las hay hoy en día tantas sectas religiosas, que entre todo su religiosismo realmente no están obedeciendo a Dios, sino son solamente ordenanzas y pensamientos de hombres, realmente no están en la Biblia, o la Biblia la tuercen y ponen sus mandamientos. Eso es lo que desagrada a todo aquel que conoce la verdad, y por eso es que Juan se molestaba con aquellos y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y bueno, él los bautizaba, porque si se habían arrepentido, ahí estaba su oportunidad para que dejaran el religiosismo y vinieran a esa verdad bíblica que es la que Dios, de la que realmente Dios se agrada. Entonces dice el versículo 8 que les decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos como padre. Dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire, en este relato vemos que es por fe que podemos reconocer que lo que se habla es de parte de Dios y que nos da la oportunidad, y por fe nos acercamos a obedecer esta, digamos, voz de alerta de parte de Dios para arrepentirnos. Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, no nomás de labios, sino si vienen y se bautizan ahora, dice Juan, quiero verlos de verdad haciendo la voluntad de Dios. Dice, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, dando a entender de que mucha gente va a venir y va a aceptar esa palabra, y los que se creen que son dignos, muchos de ellos se van a quedar sin esa salvación, pero habrá quienes van a alcanzar la salvación, de los que tal vez se pensaba o pudiera pensarse que no eran dignos. Por eso dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, es decir, el reino de Dios está cerca y está muy pronto a que ocurra esto, de que el simbolismo de tener un hacha y está el árbol y yo estar listo con el hacha para tumbar el árbol, es como para decir, llegará el tiempo en que nada de lo que no sirve y que no da fruto, hay árboles que no dan fruto, y la Biblia a veces hace referencia a los árboles como a las personas, como si fuéramos árboles, o sea, los compara de alguna manera. Dice, por ejemplo, ¿cómo conocemos una persona que de verdad agrada a Dios? Dice, o que de verdad lo que hace le agrada a Dios. Dice, bueno, el árbol se conoce por sus frutos.
Dice, un árbol que da buenos frutos es un buen árbol, pero un árbol que da malos frutos, ese no es un buen árbol. Entonces puedes saber si el árbol es bueno, la persona es buena, si hace buenos frutos. O sea, hace buenas obras, hace buenas cosas, especialmente las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Pero una persona que no hace la voluntad de Dios, nunca puedes decir que es una buena persona, ni aunque se diga que es religioso o que ama a Dios, pero si hace malas cosas, no es un buen árbol, no es un hijo de Dios. Así que queda bien claro, el hacha está puesta a la raíz, porque pronto el Señor, cuando llegue el reino, va a talar quiere decir tumbar todos los árboles, todo lo que no sirve, todo lo que es malo. Este sistema va a cambiar. Dijimos que un reino es un territorio en el cual el jefe de gobierno es el rey. Bueno, en el reino de los cielos también está programado o profetizado que pronto el Señor traerá su reino y todo lo que está mal lo va a quitar. Hay muchas cosas que pues hacen malo este mundo. Y ese mundo de pecado que conocemos, llegará un momento que ya no será más, ya no habrá más maldad, no habrá más enfermedades, no habrá más muerte, no habrá gente mala que roba, que asalta, que lastima a la gente, que viola a niños y niñas, gente que asesina, gente que hace drogas, gente que hace cosas malas. No va a haber nada más de eso, porque el Señor se va a encargar de eso cuando Él traiga su reino. Y ese reino lo ha puesto a ir adelante en el desarrollo de llevarlo a cabo a través de su Hijo Jesús. Así que cuando venga el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios será establecido aquí, para empezar, aquí en la tierra, y va a traer ese fin a todo lo malo para establecer de lleno el reino de Dios. Gloria a Dios, porque esto es digamos en un resumen bastante rápido, pero quiero ir a la palabra de Dios para que usted vaya mirando un poco más acerca de este reino. Si nos vamos a la historia, yo quiero más o menos explicar cómo es de que este mundo se echó a perder, se hizo tan mal y tan desagradable, al punto de que Dios dice, voy a raer a estos hombres malos de la faz de la tierra y voy a cambiar todo este sistema de este reinado, porque realmente es un reinado. La Escritura nos dice que esto que vemos ahora no era así en un principio, porque en el libro de Génesis la historia nos declara que Dios hizo todas las cosas y eran buenas. Hizo al hombre en el huerto del Edén, hizo también a los árboles que servirían para comer para el hombre, hizo animales, hizo todo lo que ahora conocemos fue hecho en el principio, que está allá en Génesis. Y encontramos que por ahí aparece en escena, en el capítulo 3 de Génesis, un opositor, el cual es el padre de mentira, conocido como Satanás, la serpiente antigua. Y ahí es donde comenzó esta historia a cambiar de estar bien a hacerse lo malo. Y vino a entrar un reino, el reino de Satanás, el reinado de Satanás, el dominio de Satanás sobre la faz de la tierra, pero no solamente sobre la tierra, pero sobre todos los seres humanos. Y engañó a Eva, y luego Eva a su vez compartió con Adán, y los dos cayeron en el pecado. Y el pecado es el que trajo la muerte, tal como el Señor les había dicho cuando la orden tan sencilla era de que ellos podían comer de todo árbol que estaba en el huerto, solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían de comer. Le dijo el Señor, porque el día que de él comiereis, moriréis. Pero entonces ahí aparece Satanás a través de la serpiente y hablando con Eva, le dice que no es así. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comieren, de ese árbol comieren, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vino el engaño, metió esa duda en la cabeza
en los pensamientos de Eva, y más tarde al estar ellos viendo, porque dice luego que miró el árbol, vio que era fruto codiciable para comer. Lo que vemos ahí es de que ella fue seducida y le creyó a Satanás en vez de sostenerse firme en obedecer la voz de Dios, que le decía: no comas de ese árbol, de todo puedes comer, solo de este árbol no comas. Así que ella falló, ellos fallaron a esa prueba tan sencilla que era el obedecer. Y en vez de obedecer a Dios, obedecieron a la serpiente y cayeron en el pecado. Y entonces vino la maldición sobre ellos. Es una historia que ahí empieza, donde Satanás tiene una victoria al engañarlos, y entonces se adueña de, por decir así, de lo que había sido establecido primero por Dios, y se convierte en el rey de ese mundo de tinieblas, que empezaría a tener y a formar un caos en toda la humanidad. Desde entonces, estamos hablando ya de alrededor de 6,000 años, y que las generaciones vinieron a estar pues en una tremenda guerra. Esto es lo que conocemos, es una guerra. Lo que hoy en día vemos es una guerra que desde entonces está en pugna, está pues en destrucción, una cosa contra la otra, peleando, guerreando, y obviamente hay muerte, hay destrucción. Y Satanás, pues yo quiero llevarlos a las Escrituras, nos lo explica de esta manera, que él, al lograr eso, se introdujo la muerte en el hombre. Vamos a ir a las Escrituras que están por allá en Primera de Corintios, capítulo 15, porque quiero que vayan ustedes comprobando acerca de lo que les estoy diciendo. En el capítulo 15 y en el versículo 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vea que cuando ellos pecaron allá en el huerto del Edén, se introdujo esa muerte, porque la paga del pecado es muerte, dicen las Escrituras. Y Dios ya se lo había declarado: el día que de este árbol comiereis, morirán. Y ellos desobedecieron, comieron, y desde entonces entró la muerte, se murió, pues Adán, Eva y todas esas generaciones empezaron a morir. Satanás empezó a cobrar fuerza en ese reinado que él había introducido al mundo, y había introducido también una maldición. Y de ahí en adelante todos los hombres estaban bajo su potestad, en el sentido de que todos, dice, no hay ninguno que sea digno de ahora de entrar a la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios. De hecho, desde aquellos que comieron de aquel árbol, dice que fue la Escritura que Dios los echó fuera del huerto del Edén, porque estaban expulsados de la presencia de Dios. Y así como fue introducida la muerte, y hoy en día sabemos que todo ser humano tiene que morir, pero en ese reinado también encontramos que nos dice la Escritura que Él estableció su reino. Así que si vamos a 2 de Corintios ahora, todo está en la Escritura, 2 de Corintios, la vuelta solamente a sus hojas en su Biblia, y sigue el apóstol Pablo explicándonos esto en el capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice que estamos atribulados Perdón, no es Mateo. Le dije Corintios, pero es Mateo. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, dice así. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, aquí estamos viendo una porción de la Escritura cuando
Ya Satanás viene y está tratando de seducir ahora a nuestro Señor Jesús, el cual estaba a punto de entrar en el ministerio majestuoso de la redención que hizo en su cuerpo, en su sangre. Y antes de que esto aconteciera, fue tentado por Satanás, y por eso dice que en dado momento quiso seducirlo a través de decirle: yo te ofrezco todo esto. Por eso dice el versículo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, le está ofreciendo lo que había ganado precisamente con el engaño que logró. Él era el rey, él era el príncipe de este mundo, y lo vemos ahora ofreciéndoselo a Jesús, porque él había ganado eso a través de engañar a Adán y Eva, y a toda la humanidad estaba bajo su dominio, bajo su autoridad, y lo vemos ofreciéndoselo pues a Jesús. Así que el Señor Jesús le responde no como Eva, ¿verdad? Sino que él le respondió victoriosamente y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es una lección para nosotros, hermanos, que queremos estar en victoria. Tenemos que rechazar todo lo que es de este mundo, todo lo que es pecado, todo lo que nos aparta de Dios. Échalo fuera, y a Satanás dile: échalo fuera. He oído historias de personas de que han querido tener dinero y han buscado las fuentes malas para obtenerlo. Satanás les ofrece algo y lo quiere obtener de la manera mala. Es decir, pobre gente, porque lo único que están haciendo es definitivamente perderse más y más en la oscuridad de las tinieblas. Y este Satanás es especialista, podemos decir, en esto, pero con Jesús ahí tuvo una derrota grande y definitiva. Por eso se demuestra en las Escrituras que él, Satanás, es el príncipe de este mundo. También vamos a ver en 2 Corintios 4:4, mira ahí donde les había dicho al principio, ¿sí? 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, también a veces a Satanás se le marca o se le describe en la Biblia como el Dios de este siglo. Como dice aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no acepten a Jesús y no se arrepientan y no vengan a la salvación. Vemos pues que el reino de los cielos se desarrolla en muchas formas completas, en todas las áreas de esta vida, y controla aquí, controla allá, controla la vida, controla las personas, controla ciertas cosas, y es terrible. Ese es precisamente el reino de las tinieblas, donde Satanás, considerado ya sea el rey o el príncipe o el Dios de este siglo, está cegando a muchas personas. Pero por eso vemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, y eso suena como trágico, el mundo entero está bajo el maligno. Sí, hermanos, la única solución que tenemos está en Jesús nuestro Señor. Por eso se predica del Evangelio, y esto nos lo declara 1 de Juan capítulo 5. Mire, vamos a Juan, a la primera epístola de Juan capítulo 5, en donde se nos declara esta verdad. En el capítulo 5, Juan escribe de esta manera, versículo 19. 1 Juan 5, 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si leemos el 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. De nuevo el 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. El mundo entero está definitivamente bajo el maligno, pero hay una salida, hay una escapatoria, es decir, hay una salvación, y es la que predicaba, pues en aquel caso, Juan el Bautista. Empezó predicándole hasta aquella gente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después, más tarde, viene Cristo Jesús nuestro Señor, después de Juan, y vamos a ver lo que
lo que sucede. Dice, vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y venció al maligno y a la muerte, y volverá pronto para establecer el reino de los cielos. Dice, para que se haga la voluntad de Dios, así como en los cielos, así también en la tierra. ¿Cuándo recuerdan la oración del Padre Nuestro, en donde oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino? Dice ahí, de ahí está declarando, venga, esa oración pide que venga su reino. ¿Para qué? Para que eche fuera este otro reinado que logró Satanás al engañar e introducir el pecado en la humanidad. Venga a nosotros tu reino. Dice, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. ¿Se fija qué hermoso es esa oración que declara que queremos que este mundo se acabe, que ya no hayan esas enfermedades, estas situaciones difíciles que hay en esta vida, y de hecho terminarán, porque cuando llegue el reino de los cielos, el reino de Cristo, esto habrá llegado a su fin. Pero hay algo trágico aquí. Si esa gente no es sacada de ese reino para ser puestos en el reino de los cielos, toda esa gente se va a perder, va a perecer, van a ser castigados en el fuego eterno. Y es importante entonces que se predique. Dios en su amor y en su misericordia hace que se predique el reino de los cielos, puesto que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. En una de las epístolas de Pedro, dice, algunos se burlan diciendo, oh, ¿desde cuándo oímos que viene y que viene? Pero dice, desde el tiempo de nuestros abuelos estamos oyendo eso y no se cumple. Bueno, luego le explica también esto. Bueno, no tomen como por tardanza de que el Señor no venga o que el reino de los cielos no llegue ya, sino que Dios en su misericordia es paciente para que se arrepientan la mayor gente que pueda arrepentirse, con tal de que no se pierdan, porque Él quiere que se salven. Dice, pues Él no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Así que todo hace sentido cuando ves por qué se tarda el Señor. Si es que piensas que se está tardando, es más bien por qué da una oportunidad para que alguien más se arrepienta y no sea castigado con lo que viene más adelante. Recuerda, es un tiempo de oportunidad. Cuando llegue, se acabó el tiempo de la oportunidad. Y leemos en las Escrituras que entonces, desde el versículo Lucas 11:2, vamos a ir a Lucas 11, el Señor empezó a predicar precisamente también eso después de Juan el Bautista. Vamos a ir a esa historia. Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan nos enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se fija? Lo leo para que vea que lo que le dije está en las Escrituras. Otro versículo que encontramos es de que el Señor Jesús empezó a predicar aquello que Satanás había logrado. En la que voy a leerles ahora en Mateo 4:6. Vamos a regresar un poquito a Mateo. Y vamos a estar leyendo bastante escritura en este tema, y no está muy largo, pero traté de sintetizarlo. Así que vamos a Mateo y vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a ver en el versículo, vamos a iniciar desde el versículo 16 y 17, donde dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17 dice, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mire, entró Jesús a predicar la palabra de salvación, y a dar otra vez a decir que había un tiempo de oportunidad para cambiar, salvarse. Dice en el versículo 23 al 25 de ahí mismo, el capítulo 4 de Mateo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino. Mire, ahí de nuevo el evangelio del reino. Aunque todavía no se establecía en su totalidad, pero empezó a predicarles que se acercaba el reino de los cielos y empezó a demostrarlo con señales. Dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, qué hermoso, cuando el Señor Jesús viene, Él empieza a echar fuera el reino de Satanás. Hay gente oprimida por demonios, hay gente oprimida por enfermedades, hay gente con diversas dolencias, y dolencias a veces no físicas, pero dolencias de la vida y situaciones de injusticia. Todo esto es lo que el reino de los cielos va a traer, y empezó Él a demostrarles que Él era el que lo había de hacer. Por eso que dice el versículo 25 que le siguió mucha gente desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y desde el otro lado del Jordán. Hoy en día se sigue predicando este evangelio, hermanos, y quiero pues hacerles notar precisamente eso, que nosotros seguimos predicando este evangelio. Él nos dio esas señales. Por eso cuando leímos en los otros temas que les traje, que les dice a los que creían en su nombre, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Dice, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Esas son las señales que se siguen haciendo para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene poder y autoridad para traernos lo que necesitamos, para establecer el reino de los cielos. Y sigue todavía ese tiempo abierto de oportunidad para que alcance salvación aquel que anda todavía atrapado en el reino de las tinieblas. Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y ahora solamente está dándose un tiempo para que el Señor, por decir así, salve a aquellos que quieren ser salvados. En Mateo 7:21, vamos a las Escrituras, se nos declara una verdad muy interesante que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y lea ahí en la Biblia 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hoy en día es este tiempo de hacer cambios y de verdad de corazón hacer la voluntad de Dios, para que aquel día no sea rechazado porque diga, pues yo estaba en una iglesia y pensé que nomás con decirlo de palabra ya era. No, tienes que asegurarte que es bíblicamente correcto lo que estás haciendo y que te va a traer verdaderamente un triunfo en aquel día. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso es para aquellos que predican hasta en el nombre de Jesús, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, mire lo que dice. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, son señales importantes, pero lo importante es tener a Cristo en tu corazón y hacer su voluntad. Esas son buenas señales importantes de que el Señor respalda su reino, pero si no haces de corazón la voluntad de Dios en lo que respecta al pecado, le puede pasar a estas personas lo que dice el versículo 23. Dice que entonces les dijo, dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios, creer en su palabra y hacer la voluntad de Dios. No solamente las señales o estar en el ministerio, no, hacer la voluntad de Dios. Hay una lista de pecados que no debemos nosotros de hacer, y bueno, la encuentras en Romanos, en el primer capítulo, la encuentras también en Apocalipsis, en los últimos capítulos, donde nos dice de qué personas no entrarán en el reino de los cielos, o qué cosas son las que el Señor abomina, y dice, y estas personas no alcanzarán salvación. Enseguida vamos a leer otros textos antes de llegar a esa parte.
Pero miren, en el capítulo 13 se nos habla de ese misterio que hay en el reino de los cielos. Y es que es una parábola en la que el Señor nos revela lo que tal vez no conocíamos. Es una revelación de lo que es en el reino de los cielos. En el capítulo 13 y en el versículo 24 les dice, el Señor les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Dice, pero recoged el trigo en mi granero. Esta historia está bien clara cuando ya tú has leído la Biblia, te das cuenta que ese enemigo que siembra la cizaña es Satanás. Desde el libro de Génesis, como les dije al principio, entró y sembró en el buen campo de Dios, que es el Señor del campo, y que tenía los planes de que todo esto fuera bueno y que saliera solamente trigo, pero Satanás, que es el enemigo de Dios, siembra esta cizaña y entonces empieza a avanzar los años, los siglos, a ver cizaña, y es ahora precisamente este mundo que vemos llenos de tanta gente mala, porque realmente el hombre malo es el que hace que este mundo se vuelva malo, con tantas maldades y el pecado, y se han hecho aborrecibles, llega a ser casi desagradable hasta mencionar lo que ellos hacen en sus intimidades. Y Dios a eso se refiere cuando esa cizaña tiene que ser arrancada para que no eche a perder el trigo y el campo de Dios, este mundo que Dios creó. Pero vinieron los ángeles o los servidores del Señor y le dicen, ¿quieres que la arranquemos? Pero Dios les dijo, ya ven que lo que dice, no la arranquen, no sea que arrancando la cizaña vayan a arrancar con ella al trigo. Y esto nos habla de la misericordia de Dios, donde no quiere que ninguno de los que somos sus hijos se pierda. Desafortunadamente algunos de sus hijos han caído en el engaño de Satanás. Entre esta revoltura de problemas que hay en la vida, se envuelven y son engañados, o ellos mismos son seducidos por su propia carnalidad y van atrás de placeres mundanos, y cuando se dan cuenta están bien sumergidos, unos en satanismo, hechicerías, brujerías, o en drogas, en alcoholismo, en tantas cosas. Y Dios dice, esperen, si hay alguien que es hijo del Señor y es conocido como trigo, Dios no quiere que se pierda. Dios te da la oportunidad, por eso dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, todavía hay tiempo, arrepíntete, regrésate de donde andas, ven, cambia. Dios te va a salvar si cambias, si oyes la voz y dejas aquello, te sales del reino de las tinieblas y aceptas a Jesús, que es la única forma de salvarse. A través de Jesús alcanzarás esa salvación. Por eso dice el Señor, no corten la cizaña, sino esperen hasta el tiempo de la siega. Precisamente cuando llegue la siega es cuando llegará de lleno y por completo el reino de los cielos. Recuerden, hoy se está anunciando que arrepentido porque se ha acercado el reino de los cielos, pero cuando llegue totalmente el establecer su reinado, entonces las cosas cambiarán. El Cristo
El Jesús que hoy se predica de amor y benevolencia, como vino esta primera vez, hasta lo golpearon, lo mataron, pero es porque se ofreció como un cordero para salvación, para pagar el precio que era necesario pagar para que tú y yo fuéramos salvos. Ahí es donde está la historia, donde Jesús derrota a Satanás a través de pagar el precio con su propia vida para rescatar lo que se había perdido. Así como la muerte entró por un hombre, también por Jesucristo entró la resurrección de los muertos, entró la salvación, la victoria contra el pecado y contra Satanás para que sea destituido. Pero tienes que tú hacer tu parte y aceptar ese sacrificio para que seas pasado del reino de las tinieblas al reino de los cielos, del reino del pecado al reino de Dios, de Cristo Jesús. Y entonces, por eso se predica que hasta el tiempo de la siega es que ocurrirá cuando Cristo venga ahora como juez y ya no como un cordero para ser ejecutado, porque eso ya lo hizo. Ahora cuando regrese viene como juez para quitar a Satanás y toda la maldad. Así que se va aclarando con esta parábola, que recuerden, una parábola es algo que se nos revela de lo que no se conocía. Allá en mis tiempos había unas cámaras que usaban unos rollitos para sacar las fotografías, no sé cuántos la recuerdan, y para sacar una fotografía tú sacabas la fotografía y las imágenes quedaban ahí dentro del rollito, pero tú podías sacar el rollo de la cámara y no podías ver lo que ahí estaba, las imágenes que ahí estaban, porque tenía que ser revelado. ¿Te acuerdan? Decías, voy a llevar a revelar este rollo. Y tenías que ir a cierto lugar donde el rollo te lo revelaban, y entonces ya podías ver, mira, aquí están las imágenes, poder ver lo que no se veía. Se nos reveló la imagen de lo que no se veía. Pero traigo este ejemplo, tal vez para ayudarnos a ver que el libro de Revelación es precisamente eso, nos revela lo que no conocemos, o estas parábolas nos revelan los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Y de la misma manera, a través de esto se nos revela esa verdad tan importante. Y Jesús lo revela en el versículo 36, Mateo 13:36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren, ni ellos mismos entendieron bien esa parábola. Tenían que ser reveladas como la camarita, ¿verdad? Que tenían que traer el rollo, a ver, lo metieron allá al líquido ese y salió, y ahora sí la fotografía, ahora sí vemos, claro, qué es esto, qué significa esto, o cómo es esto. Y entonces el Señor Jesús, respondiendo en el versículo 37 en adelante, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Jesús, nuestro Señor. Luego dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Aquí se hace clara una división de lo que es la gente. Entre todas las millones o billones de personas que hay en el planeta Tierra, hay mucha gente que no son hijos del reino y nunca lo serán. Pero hay mucha gente que sí son hijos del reino y sí van a serlo. Unos ya lo son y otros están por convertirse, ser transformados en hijos de Dios. Pero Dios sabe quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Pero aquí está la oportunidad para las personas que están escuchando. Cuando oyes tú la voz, con razón el Señor Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Si tú estás oyendo esas palabras y te reconoces que tienes que hacer cambios, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad, no te tardes más. Dice el versículo 39, el maligno, el enemigo que la sembró es el diablo. Sembró esa cizaña, dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera, aquí ya viene la conclusión importante para nosotros, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán, ¿dónde? Dice, en el horno de fuego. Allí será
el lloro y el crujir de dientes. Dice, y entonces, finalmente, por fin, el reino de Dios establecido, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, como dice ahí, cierra esto, miren, queda claro lo que Él les está enseñando. Sí, de esa manera sabemos qué es lo que va a pasar. El tiempo de el reino de los cielos, perdón, se está acercando, ya se ha acercado y está llegando a su punto donde será establecido y ya sabemos lo que va a pasar. Todas las señales que vemos a nuestro alrededor nos indican que el Señor pronto volverá. Son señales claves que nos indican que la pandemia que anda ahorita, los terremotos, las guerras y todo lo que está pasando, las maldades, es señales de dolores en partes. Van a ir en aumento, van a ir siendo las cosas de peor en peor, pero alegrados, dice, porque el reino de los cielos pronto será traído por nuestro Señor Jesucristo. Llegando Él, esta historia se acabó y será establecido lo que dice aquí. ¿Cómo va a suceder esto? Dice, cuando el Señor Jesús aparezca, enviará Él a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Es lo primero que va a hacer el Señor. Va a quitar a toda gente mala, pecaminosa, todo satanista, todo demonio. Y se lo quitará de su reino. Dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa iniquidad es toda clase de pecado. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Eso es lo que, por eso es que se anuncia, o lo que anunciaba Juan el Bautista, que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, porque él no quería que ellos caigan en esto. Dice, porque toda esa gente será echada en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes, será un lamentable, un terrible tormento para estas personas. Gente que me escucha hoy en día, por favor, escuchen, se anuncia con bastante calma y paciencia, por favor, arrepiéntanse porque está a punto de acontecer. Cuando se te acabe la oportunidad de hacerlo, y si no lo hiciste, vas de verdad a lamentártelo, a tal grado que vas a tener un lloro y un crujir de dientes. Eso expresa el grado de tormento, de dolor, de agonía, de tristeza que habrá en tu vida, si no te arrepientes. Pero dice lo que sigue después de esto, una vez que el Señor quite, como dice, toda esa cizaña será arrancada y será echada en el fuego para que se queme. Pero dice, y lo que sigue, entonces se recogerán a los hijos del reino. Dice, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, en el reino de los cielos, en el reino de Jesucristo. El que tiene oídos para oír termina diciendo, oiga. Es decir, las profecías nos marcan y nos declaran que una vez que se establezca Cristo Jesús, ya el pueblo de Dios estará reinando de ahí en adelante y para siempre. Porque será un reino que no será jamás conmovido, todo lo demás será historia del pasado, de ahí en adelante el reino de los cielos quedará establecido en la tierra. Entonces, para finalizar, quisiera ir a Apocalipsis, el libro de Revelación, como les decía, que nos marca también algunas cosas interesantes. Hay muchos textos que quisiera haberles compartido porque nos marca cosas importantes que tienen que ver con el reino de los cielos. Y son, cuando tenga tiempo, véala, póngala ahí, el reino de los cielos, y va a encontrar puntos importantes para poder entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, en Mateo 18:4 dice, el que se humille como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, humillarnos en este tiempo nos abre las puertas para entrar en el reino de los cielos. También se nos declara que en aquel tiempo ahí veremos el reino de Dios establecido y veremos a los profetas y a Abraham y a Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. Pero si nosotros hicimos la voluntad de Dios, estaremos ahí, pero si no, dice, estaremos fuera y nos lamentaremos de no estar contados dentro del reino de los cielos, sino estaremos expulsados, estaremos fuera y estaremos lamentándonos. Estará lamentándose aquel que no lo haya hecho. Todo esto quiero concluirlo en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde encontramos versículo 3, que se nos dice, bueno, voy a leer desde el versículo 1, está muy interesante, dice,
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, esto es lo que viene. El reino de Dios será establecido y te vas a gozar en ese reino donde Dios estará como autoridad máxima. Él reinará y no habrá ahí todo lo que dice ahí: no llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Todas las cosas habrán sido pasadas. Y dice el versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aleluya. Cuando dicen amén, ¿cuántos ya son hijos de Dios? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Esta oportunidad, recuerda, el tiempo de los cielos, el reino de los cielos, se ha acercado. Pero dice el 8: pero los cobardes, así que vamos a empezar a dirigirnos a estas personas para finalizar. Los cobardes, no seas cobarde. Si alguien es cobarde, quita eso y entrégate valientemente en el reino de Dios. Cree. Los incrédulos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, todos los que hacen eso, deje de hacerlo. Los fornicarios, todos los que andan en pecados sexuales, orgías y truhanerías, adulterios, fornicaciones, masturbaciones, todo lo que tiene que ver con pornografía, déjenlo, arrepiéntanse. Dice, los hechiceros y los idólatras, todo lo que andan en hechicerías, dejen esas hechicerías. Los idólatras, los que tienen sus imágenes, los que creen en cosas, el sol, la luna, en amuletos, entonces dejen todo eso. Eso los expulsa, los echa fuera del reino de los cielos. Dice, y todos los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos no dicen mentiras para todo? Los mentirosos, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero decirles, hermanos, que es el tiempo de seguir predicando, que el reino de los cielos se ha acercado y está muy pronto a que el Señor Jesús regrese y se termine este tiempo de predicación. Pero recuerda, hay oportunidad todavía. Y quisiera invitarte a que oremos. Que oremos para que ninguna de estas cosas que están en estas listas sea nada que hay en tu vida. Purifícate, santifícate para el Señor Jesús. Invoca su nombre, entrégate de corazón a obedecerle y tendrás parte en el reino de los cielos. Como dice, será el que haga estas cosas, dice, será mi hijo. Dice, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos orando. Señor, yo te doy gracias por este tema tan interesante, tan profundo, en que nos demuestras a través de tu palabra cómo, Señor Jesús, venciste al maligno, lo derrotaste a través del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, y abriste la puerta de la oportunidad para que todo aquel que en ti crea, en Jesús crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, y que pasen de muerte a vida, que pasen del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de luz, al reino de Cristo Jesús, al reino de los cielos. Señor, y te pido que tengan oído para oír, abre sus oídos, haz que se arrepientan, que acepten como niños tu verdad y vengan corriendo a ti y se arrojen arrepentidos de corazón, para que tú los sanes
para que tú los libertes, para que tú los hagas felices, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes está haciendo eso, dígale: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y me comprometo a comprobártelo con mis hechos, mis obras de aquí en adelante, alejándome de todo mal y de todo pecado, y te entrego mi vida para que tú seas mi Rey y mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por darnos salvación y vida eterna. Y todos decimos amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, voy a dar un lugar a mi esposa. Espero que este tema les haya sido de bendición. Si hay preguntas, si hay algún comentario que quieran hacerme, por favor ahí háganlo. Ya sea por teléfono, los que tienen mi teléfono, los que tienen la manera de hacerlo por ahí, por internet, a través de las redes, como háganlo, comenten, déjenme ver sus comentarios, y les doy gracias también por darme su tiempo y la oportunidad de hablar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Amén. Mi esposa, voy a pedir que ella por favor se dirija a ustedes. Buenas tardes, Dios me los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Qué gusto es tenerles con nosotros esta vez. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero damos gracias a Dios porque tenemos esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y murió en la cruz por nosotros y nos ha dado esa puerta para poder ir al cielo y poder estar reinando ahí juntamente con Él. Amén. Y eso es algo bien hermoso, eso es algo que el cual nos sentimos nosotros contentos y gozosos de que nos ha hecho partícipes de esa salvación, de ese gozo de poder estar ahí y podernos sentir contentos de eso. Entonces, mis hermanos, pues muchas gracias porque están con nosotros. Nos sentimos bien privilegiados de poder llegar hasta sus hogares, de poder estar saludándoles y diciéndoles que les amamos en el nombre de Jesús y que podemos tener esa salvación y que podemos también, pues, decirles que les invitamos a nuestro templo Maranata, ahora ya que podamos regresar obviamente, porque pues ahorita no podemos, ¿verdad? Por estas situaciones. Sigamos orando para que Dios pues solucione toda esta situación. Oremos por los doctores, las enfermeras, ya que están sufriendo. Hace unos días estaba yo, precisamente hace como unos 2 días, estaba yo leyendo de una mamá que es enfermera y su hija pues le estaba dando su último abrazo, ya que esta muchacha está embarazada, y ella le daba un abrazo y le decía mamá, la mamá le decía pues que no va a poder ella seguir visitándola porque ella está embarazada y la mamá está en cuidados intensivos. Y pues se me hizo algo triste, quebró mi corazón el ver esa situación, como por la situación que estamos pasando ahorita mundialmente. Muchos padres, no pueden estar al lado de sus hijos. También me enseñaban un video en el cual se estaban llevando a un niño pequeño y el niño no quería entrar a una era como una cápsula en el cual estaban metiendo al pequeño, y se lo enseñaban a mi esposo y le decía, imagínate que se llevaran a nuestro nietecito, y mi esposo casi lloraba él de ver esa situación, y pues yo también, ¿verdad? Pero son cosas que duelen en el corazón, y imagínese usted que se lleven a su pequeñito, a su pequeñita. Son situaciones que no nos imaginamos hasta el momento en que estamos ahí, pero veamos la situación de otras personas, de otras familias. He visto mucho de que se murió el papá y pues no pudieron ni verlo tan siquiera, lo tuvieron que despedir, así como ahorita usted y yo nos estamos comunicando, y no pudieron ni tan siquiera darle, como se dice, cristiana sepultura. Se lo llevaron, lo encenerizaron y hasta ahí llegó. Pero se queda uno como, ok, se fue. Pero qué triste. Estamos pasando esta situación. Oremos por esto, oremos como que esto nos está pasando a nosotros.
debemos de dolernos, dice la palabra, lloremos como con los que lloran y suframos con los que sufren, porque es una situación que nos está pasando a todos en este mundo ahorita. Y oremos por ellos, que el Señor sea limpiando ya esta situación que nos está pasando. Y también agarremos toda esta situación. La palabra de Dios nos dice que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y esto agarrémoslo para unirnos más a nuestra familia, a enseñarles a ellos que ellos son lo número uno para nosotros, nos importan. Ellos son lo más grande que Dios nos ha dado para nosotros. Entonces, mis hermanos, mis amigos, hagamos eso, mi familia, hagamos eso, porque es lo más preciado que Dios nos ha dado, cada uno de nosotros. Entonces, sigamos adelante, vayamos siendo firmes, fuertes en Dios, y pues mándenos sus necesidades, mándenosla para estar orando, ayudarles a orar, porque llegan los momentos difíciles en el cual nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos sin no tenemos ni fuerza ni tan siquiera levantar nuestros ojos, nuestra mirada al cielo y poder decir, ayúdame Dios. Entonces, pero habemos personas que queremos apoyarte, queremos ayudarte, a decirte, aquí estamos para llorar contigo, aquí estamos para orar contigo, aquí estamos para soportarte y seguir adelante. Entonces, mi hermano, mándanos tus oraciones en inbox y aquí estamos para estar contigo, y cuando Dios resuelva tu necesidad, pues también vamos a estar dando gracias a Dios por ello. Amén. Y no estás solo, no estás en situaciones en las cuales puedas decir, no tengo con quién platicar. Creo que a mí me sobran las palabras y podemos saberlo. Y pues Dios te bendiga, Dios te guarde, nos da mucho gusto. Te esperamos el jueves a las 7 de la noche. Te esperamos, que Dios tiene una palabra fresca para tu vida. Y el domingo una vez más aquí estaremos a la 1 de la tarde. Ven y no se te olvide, une a tu familia, comparte. El otro día comentaba yo con uno de los jóvenes, le decía, mira, tú comparte, ¿cuántos amigos tienes en tu Face? 500, 400 amigos. Todas esas personas escuchan un mensaje fresco para su vida y ellos van a poder también alimentarse igual que tú. Entonces comparte esto para que ellos también escuchen lo que tú has escuchado y se alienten su espíritu como tú te estás alimentando y se están alentando de la misma manera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un placer estar contigo y pues aquí les esperamos y aquí les dejo con nuestro pastor. Dios les bendiga. Bien, vamos a cerrar con un cortito comentario que viene con el tema. Satanás sabe que le queda poco tiempo, dicen las escrituras, que él sabe que le queda poco tiempo, y él, en Mateo 25, nos declara que todos los que hacen maldad, y él que es el principal, ¿verdad? Dice las escrituras, Mateo 25, que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, y él va a ser echado ahí. Él sabe que le queda poco tiempo, está a punto de ser él eliminado, terminado, va a caer ahí para ser castigado, va a ser aprisionado para ser castigado. Pero por otra parte, aquellos que se nos está predicando el evangelio, el reino de los cielos, la escritura también nos dice, hablando de nuestro Señor Jesús, dice Apocalipsis 22, 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, ¿verdad? De la ciudad del reino de los cielos. Así que Dios te bendiga. Piensa en esas palabras. Recuerda, Él viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso recalcamos mucho esa palabra, cuida lo que haces. Satanás ya sabe dónde va a ir, según sus obras está reservado para él castigo eterno en el infierno, y con él todos los que le siguieron, sus ángeles y la gente que haga lo malo, ahí va a terminar en un castigo eterno. También, por otra parte, en el reino de los cielos, todos los que hacemos su voluntad y que le amamos
a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo y hacemos su voluntad, estaremos entrando por las puertas de la ciudad, a su reino de los cielos, y también, dice, tendremos vida eterna, porque estaremos teniendo vida eterna. Hermanos, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.